Bueno, aquí vamos a ver la segunda parte del sistema de sacrificios. La hermana Josefina nos había contado, se había quedado hasta la parte donde comieron, ¿verdad? El fruto prohibido. Y pues el triste final era que Adán y Eva tenían que irse del Edén. ¿Sí? Y entonces, um, yo sé que para Adán y Eva fue muy difícil, pero créanme que para Dios también fue muy difícil. Dios no podía, no se sentía bien estar separado de sus criaturas. Entonces, Dios, a pesar de que tuvo que poner ángeles que custodiaran la entrada al huerto del Edén, eh, Dios, él creó un plan. Él no quería estar sin sus hijos, entonces él hizo un plan para estar con ellos, porque ya no podían verlo cara a cara porque ellos habían pecado. Entonces, en Éxodo 25:8 nos dice su plan y dice, hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Exactamente, sí, Victoria, así es. Em, si pueden, les quiero pedir un favor. Si pueden, pónganle silencio a sus micrófonos para que no se oigan todas las voces a la vez. No sé si pueden. Ok, bueno. Entonces, como Dios no quería estar separado de Adán y Eva, entonces Él tenía en su plan hacer un santuario, ¿sí? Como ese que estamos viendo. No sé si se acuerdan los niños que estuvieron en el Congreso, el que armamos en el Congreso. Bueno, Dios así quería un santuario para mostrarles un plan de salvación que tenía para la raza caída. Ya no iba a ser solamente Adán y Eva, sino para todos sus descendientes, incluidos nosotros. Y bueno, ahí cuando les comparta la diapositiva, les voy a dejar este link para que ustedes vean cómo era el santuario. Eso lo van a ver en casita. Y bueno, nosotros podemos ver que Dios acompañó a su pueblo, acompañó a todos los patriarcas, los acompañó en su vida, manifestando su amor. Esta imagen nos recuerda algo importante. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él había mandado plagas. Y ustedes ven ahí las caras de las personas que van caminando ahí, van felices porque saben que Dios está con ellos, que Dios los ha librado de una manera poderosa. Y Dios siempre acompañaba a su pueblo, los acompañó en la salida de Egipto, les abrió el mar rojo, los ayudó a llegar a la tierra prometida, abriendo nuevamente el Jordán. Dios se manifestaba en su pueblo en todo momento. Dios estaba con ellos y también se manifestó de manera poderosa cuando se derrumbaron, fueron derrumbados esos muros de Jericó. Fue una manifestación muy poderosa. Ustedes, bueno, les dejo de tarea. Aquí va la primera tarea, que investiguen quién tiró las murallas de Jericó. Eso va a ser la próxima tarea. Y bueno, actualmente nosotros no vemos esas manifestaciones. ¿Por qué no las vemos? Bueno, aquí está. La imagen que ustedes están viendo es porque eh, Dios y Jesucristo, nuestro Dios, ha entrado al santuario celestial. Él ahora ha cumplido varios procesos que se veían en el santuario de manera real y personal, y ahora Él está allá, y por eso nosotros podemos llegar con fe hasta el santuario y específicamente al lugar santísimo, porque hemos visto en clases anteriores, no sé si se acuerdan de la clase muy bonita que tuvimos del 22 de octubre, de cuando Jesús entra al lugar santísimo a hacer una obra muy especial. Entonces, en su plan, en el plan de Dios estaba eso, que justamente nosotros ya no tenemos que ver un tabernáculo aquí en la tierra, ya no tenemos que hacer sacrificios, sino nosotros poner nuestra fe en Cristo Jesús y entrar directamente hasta el lugar santísimo donde está Jesús nuestro Dios, quien está
Él nos da una promesa que dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Así que donde quiera que nos congreguemos, en familia o aquí en esta clase donde estamos aprendiendo acerca del plan de salvación, Dios está con nosotros y Él ha manifestado su poder a través de toda la historia sagrada y entonces nosotros por la fe sabemos que Él está con nosotros. Y bueno, para poder estar con Dios, bueno, vemos que, eh, miren esta imagen que les estoy mostrando. Dice, Enoc caminó con Dios. Eh, nosotros sabemos, no sé si ustedes niños saben esa historia. Si no, bueno, luego la vamos a ver, pero Enoc fue un patriarca que él buscó a Dios y Dios y se hizo tan amigo de Dios que Dios ya no quería separarse de Enoc y Dios se lo tuvo que llevar porque él quería seguir con Enoc, no quería separarse de Enoc porque Enoc vivía en santidad. Y miren, me gustó esta frase que encontré en esta imagen que dice, Enoc caminó con Dios. Es muy diferente a Dios caminó con Enoc. Si quieres caminar con otra persona, tendrás que seguirle de cerca en todo lo que haga. Y si amas a una persona, es muy fácil caminar con ella. ¿Qué quiere decir esto? Que Enoc amaba a Dios. Y Enoc seguía a Dios, Enoc buscaba hacer la voluntad de Dios, Enoc quería agradar a Dios en todo momento. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros ahora. Si nosotros, si ustedes niños quieren caminar con Dios, un día Dios se los puede llevar hasta sin ver la muerte, porque habrán 144,000 que van a ser perfectos como Enoc y que no van a ver la muerte, porque van a amar a Dios, van a buscar a Dios, van a querer hacer lo que Dios diga. Eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. También vemos en la historia de Moisés, de las pocas personas en la Biblia que se menciona que estuvieron tan cercanas a Dios que como Moisés que lo vio cara a cara. Si ustedes buscan en Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Esta es una imagen, no podemos ver el rostro de Dios, pero Moisés sí lo veía, porque Moisés tenía eh, un corazón que deseaba hacer la voluntad de Dios y por eso Dios le dio ese privilegio. Pero, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? ¿O qué pasa en la actualidad todavía? Que necesitamos comprender esas lecciones. Moisés y Enoc las comprendieron, pero nosotros no somos ni Moisés ni Enoc. Entonces Dios quiere enseñarnos que sin santidad no podemos verlo. Entonces, esta imagen aquí nos muestra cómo Jesús nos quiere quitar nuestra ropa sucia y nos quiere vestir de su justicia. Y estas son las lecciones que nosotros aprendemos en el santuario. En el sistema de sacrificios nosotros podemos entender eso. Y bueno, aquí vemos que cuando Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, eh, Dios llamó a Moisés al monte Sinaí. Y en ese monte, acuérdense, como Moisés era su amigo, él podía subir tranquilamente hasta su presencia. Pero ¿qué pasaba con el pueblo? Miren esta imagen, el pueblo de Israel, cuando vio que en la montaña estaban los rayos y había una tormenta terrible, la gente tuvo mucho miedo, muchísimo miedo. Y miren, quiero invitarles a leer Hebreos 12, 21 y 19. No sé si alguien de ustedes quiere leer Hebreos 12, 21 y 19. Alguien que tenga una Biblia y que quiera leer. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién de los valientes que está de aquel lado quiere leer Hebreos? Yo, Ah, muy bien, Obed. Adelante, Obed. 21 y 19, ¿verdad? Y por favor. Dice, 21 corrido, ¿verdad? Ah, no, sí, corrido. Ah, ok, si quieres leer Dice, al 21, Señor, 21. ¿cómo? O sea, yo leo el 21 y usted lee el 19. Ah, Eh, no.
Usted Puedes leer el versículo 19, el 20 y el 21. Está, como tú lo tienes ahí. ok. Ujú. Sí, dice, al sonido de la trompeta y a la voz que habla, la cual los que la oyeron regaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreado o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Amén. Amén. Sí, entonces, miren, nuevamente vamos a volver a las imágenes que estamos viendo. Sí, Moisés subió, pero ya cuando Dios le dio las tablas, ya Moisés ya había pasado este evento y Moisés también tuvo miedo, pero aún así él sí podía acercarse a la presencia de Dios, pero el pueblo ya no querían. Le dijeron a Moisés que te hable a ti Dios, que ya no nos hable a nosotros, porque tenían tanto miedo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no estamos en santidad, cuando nosotros pues tenemos miedo de la santidad de Dios. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Entonces, nosotros como pueblo de Dios necesitamos conocer esa santidad. Y es lo que acaba de leer Obed. Dice que era terrible lo que se veía, que hasta Moisés tuvo miedo. Ahora, no sé si alguien quiere leer, les voy a poner aquí el versículo de Éxodo 19:8. ¿Alguien quiere leer Éxodo 19:8? ¿Quién me ayuda con Éxodo 19:8? Aquí, ándale, Obed. Sí, y la hermana Isabel. A ver, Lo puedo leer, el Obed, ¿lees el lo 8? puedo leer. Sí, sí puedes leer el 8 y vamos a darle que también participe Isabel o los hijos de la hermana Isabel, el verso 3 y el 7. ¿Sí? Tú lee el 8, por favor, Obed. Ok. Dice, y todo el pueblo respondía a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Amén. Amén, amén. Ahora, hermana Isabel, ¿alguno de sus niños quiere leer? Pueden leer el 3 y el 7. ¿De cuál hermana? El 19. No, mire, aquí en la pantalla, el verso 3, ahí donde les estoy mostrando, el verso 3, no sé si pueden ver el puntero, pueden leer este versículo 3 y el 7. Ay, y el 7. No sé si viene. Si Moisés ve. Y Moisés ve. Bueno, sí, si ellos no quieren leer, hermana, no se preocupe. ¿Alguien más que quiera leer el verso 3 y el verso 7? Yo, hermana, Ah, adelante, Cris, adelante. no, soy Mateo. Ah, perdón, perdón, Mateo, les confundí la voz, perdón. Adelante, Mateo. 3 y 7. Sí, por favor. Ok. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, ejecutaremos a todas las palabras que Jehová ha dicho. Y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Amén. Gracias, Mateo.
Aquí vemos que en los 3 versículos, el que leyó Obed y los 2 que leyó Mateo, hay algo en común. Cuando Moisés bajó del monte, y todos acuérdense que habían tenido miedo, ¿se acuerdan, verdad? Que todos tenían mucho miedo. Cuando Moisés les dijo todo lo que Dios había pedido, todos dijeron, sí, sí lo vamos a hacer. Pero miren, aquí hay algo que es sorprendente. Al poquito que ellos habían dicho eso, y Moisés tardó en el monte, ¿qué hicieron? Hicieron un becerro de oro y adoraron a uno de sus antiguos dioses, y acuérdense que en los mandamientos estaba prohibida la idolatría, pero el pueblo necesitaba conocer esa santidad que Moisés sí conocía. Entonces, ellos tuvieron que reconocer cuando Moisés bajó y quebró las tablas de la ley, y bueno, ustedes pueden leer la historia, que Dios mandó que ese becerro de oro fuera quemado y que sus cenizas fueran echadas en el mar. ¿Con qué propósito Dios había permitido eso? ¿Alguien sabe por qué Dios permitió o por qué Dios quiso que lo quemaran y lo echaran en el mar? A ver, ¿quién? ¿O por qué se imaginan? A lo mejor no lo saben, pero a lo mejor se imaginan por qué. Adelante, Obed. Porque dice que Dios es celoso. Ah, exactamente, Dios es celoso. Pero bueno, al dejar Dios que se quemara su imagen, quería demostrarles que las imágenes no tienen vida. Si hubiera sido un Dios, se podría haber salvado del fuego, ¿verdad? Pero entonces Dios quería ver qué tan vulnerable es una materia, lo que nosotros podemos moldear. El oro es moldeable. Entonces Dios permitió que se derritiera y se quemara, y todavía hizo que tomaran. Un Dios no va a permitir que se lo tomen, que lo destruyan. Entonces quería hacerles ver que ninguna imagen, ninguna figura era Dios. Por eso, y es cierto, Dios es celoso, Él no quiere que su pueblo adore figuras, cosas, personas, no quiere, Dios quiere que lo adoremos a Él, ¿sí? Y entonces el pueblo tuvo que reconocer algo, que el pueblo no podía obedecer por su propia voluntad. Entonces Dios así como les hizo ver a Adán y a Eva, que era a través de Cristo, que era a través del Cordero, como ellos iban a poder alcanzar la salvación. Entonces Dios por eso instituyó, Dios les dio los mandamientos para guardarlos y poder vivir en santidad, pero también les dio las enseñanzas del sistema de sacrificios para que ellos pudieran comprender esa verdad tan importante, que la paga del pecado era muerte, pero que Dios les iba a dar a través de Cristo Jesús una oportunidad de vivir para siempre, si ellos aceptaban y obedecían al Cordero. Nosotros vemos, olvidé poner el versículo, pero vamos a leer estos versículos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas trabado en la zarza por sus cuernos. Y Abraham tomó el carnero y ofreciólo en holocausto. Y vamos a la imagen. Aquí vemos 2 versículos que están separados. Eh, Isaac como un hijo obediente, que también se puede ver como un símbolo de Jesús que obedeció hasta la muerte. Isaac fue caminando con su papá hasta que llegaron allá arriba y dijo, bueno, tenemos todo, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿y el cordero? Entonces Abraham le dijo, Dios se va a proveer un cordero, porque Abraham tenía esa fe de que, porque Dios le había pedido a su hijo. No sé si ustedes quizás lo pueden, les voy a dejar también de tarea que piensen en esos momentos, o les invito que con su papá y con su mamá que están ahí puedan ver la película de Abraham para que ustedes vean cómo fue ese trayecto. Abraham sentía dolor en su corazón de tener que sacrificar a su hijo,
como un holocausto, porque Dios se lo estaba pidiendo. Entonces, cuando ya Abraham estaba a punto, ya tenía a Isaac arriba, así como vemos en esa imagen, Isaac fue obediente. Quizá otro niño hubiera corrido y se va, pero Isaac entendía los sacrificios, él había comprendido también que alguien iba a morir por el pecado. Y entonces, cuando estaba a punto Abraham de sacrificar a Isaac, vio un corderito, como el que vemos aquí en la imagen. Vemos aquí un corderito y acá vemos el corderito. Entonces Dios le dijo que no necesitaba. Ese corderito era Jesús. Y Abraham lo vio y Abraham se gozó de saber que no tenía que morir su hijo, que Jesús iba a morir por su hijo y por él y por todos nosotros. Y esto lo vemos en Juan 8:56, cuando Jesús le hablaba a los fariseos, dice, Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó, porque era muy triste que el pueblo de Israel, que tenía todos los sacrificios, que tenía toda una historia maravillosa, un plan perfecto que Dios les mostraba, no pudieron reconocer a Jesús, pero Abraham sí lo vio. ¿Sí? Entonces, ahora nosotros podemos ver no solamente eso, podemos ver más. Y Dios tenía el propósito de que con todas esas ofrendas que vamos a ir viendo, que vamos a ir aprendiendo, que todo eso nos llevaba a tener fe en Jesús, a comprender la vida de Jesús. También la intercesión de los sacerdotes era importante para el pueblo de Israel. El pueblo tenía que entender la santidad con la que tenían que vivir los sacerdotes, porque Jesús, como nuestro sumo sacerdote ahora, es santo y fue perfecto. Entonces vemos nosotros que Jesús como sacerdote, como dice Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Entonces, como les decía en un principio, nosotros ya no tenemos que matar un corderito, no tenemos que llevar ofrendas, porque Jesús es ese corderito, es esa ofrenda y es ese sacerdote que está ahorita en el lugar santísimo con su propia sangre borrando nuestros pecados. Cualquier pecado que nosotros cometamos, si nosotros le pedimos a Dios que en la sangre de Cristo nos limpie de ese pecado y no solamente que nos perdone, sino que nos ayude a no volver a cometerlo, entonces nosotros estamos entrando por la fe en el lugar santísimo. Y bueno, aquí vemos algo muy importante. El sistema de sacrificios constituía el evangelio para Israel. Ellos, antes de que Jesús viniera, todos los que murieron antes de que Él viniera, ellos solamente pudieron ver los sacrificios, ¿sí? Y entonces ellos podían ver la condenación que la ley hacía, y sabían que alguien iba a morir por ellos. Ellos veían solo un cordero como el que vemos aquí. Pero cuando Cristo llegó, por eso es que nosotros ya no tenemos por qué seguir viendo los sacrificios, haciéndolos, perdón, tenemos que aprender. Sí tenemos mucho que aprender de este sistema de sacrificios, pero ahora revelados en la vida de Cristo. Entonces, ahora para nosotros el Evangelio es Cristo y lo que hemos dicho, el Evangelio eterno. Todas las fases del Evangelio. Ahorita nosotros estamos viviendo en el juicio investigador y estamos muy cerca de que empiece la otra parte del juicio. Por eso es que Dios a nosotros nos ha hecho comprender el pasado en el sistema de sacrificios y nos está haciendo comprender el futuro en el juicio que va a venir para toda la humanidad. Y por eso Dios quiere que ustedes y todos nosotros comprendamos perfectamente este sistema. Y algo muy importante que el sistema de sacrificios enseñaba, que la paga del pecado es la muerte. Ustedes saben que desde que Adán y Eva, es interesante esta imagen porque vemos que ellos comieron de un árbol y perdieron la vida eterna y digamos que cayeron en el fuego de la destrucción final. Y eso es lo que le espera a cualquiera que hace pecado y no se arrepiente, ¿sí? Pero miren, aquí hay un espacio, no hay un puente, no hay algo que nos pueda unir y nos haga llegar al árbol de la vida. Ese puente es Cristo y su verdad para este tiempo. Entonces, nosotros en Cristo Jesús podemos llegar nuevamente a ese nuevo Edén, a la tierra prometida,
que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Entonces, lo que el sistema de sacrificios quería grabar en la mente de todo aquel pueblo grande y maravilloso que Dios tenía era que sin los sacrificios, sin la muerte de alguien, todos íbamos a tener este fin, todos íbamos a morir, ¿sí? Entonces, por eso es que Dios hizo un plan perfecto, ¿verdad? Donde no solamente era un corderito, eran carneros, eran palomitas, y todo eso lo vamos a ir viendo. Cada ofrenda representaba algo, ¿sí? Y si ustedes comprenden todo esto, si ustedes no piensan como muchos cristianos, no sé si ustedes han hablado con algunos evangélicos o personas de otras religiones y que no les gusta para nada el santuario, porque piensan que es aburrido, sienten que no hay nada interesante en ver la obra del santuario. No sé, a mí me ha tocado eh, hablar con personas que sienten que no hay nada interesante en el santuario, que pues que era innecesario, sentían ellos, ¿por qué mataron a tantos animalitos? Decían, era innecesario, pero el que comprende perfectamente el santuario, cuando ve el Evangelio, cuando ve la vida de Cristo, entiende más el Evangelio. Las buenas nuevas de la salvación para nuestro tiempo. Y no solamente puede comprender eso, sino que puede por la fe, como les decía yo a ustedes, entrar en el lugar santísimo. Directamente podemos entrar ahí por la fe. Entonces, por eso es que nosotros estamos estudiando este sistema que a lo mejor algunos piensen que es antiguo, pero no es así. Y otros, por otro lado, hay otras personas que piensan que no debió haber muerto Jesús, que Dios lo pudo haber perdonado, pero era tan necesario que Jesús muriera porque Dios es un Dios de palabra. Él dijo que la paga del pecado era muerte. Entonces solamente Dios, alguien semejante a Dios como Jesús, que Él siendo Dios se hizo hombre para venir a morir por nosotros, solamente Él podía quitar como ese castigo que iba a caer sobre toda la humanidad. Y como Él, siendo Dios, vivió perfectamente en santidad, por eso nosotros podemos pedirle a Dios que con su sangre nos limpie y entonces ser limpiados. Pero si nosotros no reconocemos nuestros pecados, si nosotros no vamos a Él, pues no podemos alcanzar esa salvación. Es muy triste, ¿verdad? Que al pueblo que Dios le dio esta gran verdad, como es el pueblo judío, no reconocieron a Cristo. Y aunque ellos creyeron en todo el sistema de sacrificios, al no creer en Cristo, pues ahora no pueden entrar por la fe al lugar santísimo. Entonces hay muchos peligros de no poder comprender correctamente el sistema de sacrificios y tampoco comprender la cruz del Calvario. Pero Dios quiere para nosotros esto. Miren, en Efesios 2:20 dice que Dios quiere que seamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y vemos esta imagen. Acuérdense, ¿alguien de ustedes se acuerda de esa parábola? Yo me imagino que ya la han de haber escuchado. Bueno, esa parábola Jesús estaba contándoles que eran dos personas. Una persona que había construido en la roca y otra persona que había construido en la arena. Entonces vino una tormenta muy fuerte y la única casa que sobrevivió a esa tormenta fue la que estaba en la roca. Y Jesús en la Biblia nos aparece como la roca. Si nosotros fundamos nuestra fe en Jesús, tanto en los sacrificios como el cordero, el sacerdote, y ahora nosotros seguimos fundando nuestra fe en Jesús, que es la roca,
como nuestro abogado, como nuestro intercesor, como nuestro sacerdote, y en su sangre preciosa es como nosotros vamos a poder vencer. Y es algo, es un privilegio muy grande para todos nosotros poder, poder tener la, esa oportunidad de tener el santuario en el Antiguo Testamento y el santuario en el Nuevo Testamento. Yo les platicaba a los niños que estuvieron en el Congreso de Zacatecas que el santuario dice que es como un hilo de oro que teje toda una tela y que está en toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, al estar aquí en esta reunión, niños, ustedes están aprendiendo un tema maravilloso. Si ustedes comprenden lo antiguo y lo nuevo, su fe va a estar fundada en la roca que es Cristo Jesús. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quieran comentar ahorita o algo que quieran agregar, hermano Pedro, hermanas, hermanos que quieran agregar algo a esta pequeña clase. Sí, hermana. Recuerden que la lección pasada con la hermana anduvo buscando Dios, hablando a Adán y a Eva. Sí, les estuvo hablando. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Se escondieron, porque ellos sabían cuando Dios habla. Ellos sabían que no se podían esconder, pero aún así lo hicieron. Ellos se dieron cuenta de la transgresión del pecado. Y si nosotros vemos ahorita la segunda parte que nuestra hermana Mirele nos contó, cuando el pueblo de Israel escuchó la voz, ¿qué pasó con el pueblo? Tuvo miedo. ¿Y por qué tuvo miedo? Porque sabían las condiciones que también el hombre había pecado. Y si Dios hoy escucháramos su voz también, yo creo que también tendríamos miedo. Porque cuando Dios habla es porque nos ama y nos quiere. Y Él hizo una provisión. Su ley es santa y ningún ser humano, aun cuando nosotros vimos ahí esa historia de Enoc, caminar con Dios y Dios se lo llevó y ahí tenemos otro a Elías, tenemos a Moisés, eh, fueron personajes ejemplares, pero, pero ellos no podían representar esa ofrenda que tenía que hacerse merecedora. Y el único que podía ser merecedora de esa ofrenda era Cristo Jesús entregando su vida. Porque ningún hombre, ningún ser humano podía resistir ese pecado que nosotros cometemos a cada rato, a cada instante, o llevar toda la carga de todos los pecados de toda la humanidad y cargarlas en Cristo Jesús. Quizás no todavía no hemos aprendido a comprender ese sacrificio todavía del que hizo. Por eso era necesario que Dios plasmara en el santuario cómo iba a haber la provisión necesaria para podernos salvar. Y si nosotros analizáramos qué tenía de ver un corderito, ¿acaso tenía su sangre el poder de librarnos de no? Simplemente Dios puso allí una representación simbólica de poder transmitir el pecado a un lugar, pero el pecado estaba allí. Y entonces el que nosotros aprendamos a entender lo que Dios nos plasmó en el santuario es una vía de escape, podemos decirlo así, alternativa para poder llegar y poder hablar con Cristo. Hoy
Si tú analizas o todos analizamos la historia, ¿quiénes podían entrar al lugar santo? ¿La multitud? No. ¿Quiénes podían entrar solo al lugar santísimo? ¿Los sacerdotes? No. Solo Dios tenía ciertos privilegios para ciertas personas que pudieran interceder. Es por eso que nosotros hoy en día podemos entrar directamente al lugar santísimo, sin sangre, sin ningún sacrificio, pues solo el sacrificio de Cristo Jesús, por su sangre de Él, solo el que nos hace aptos para podernos presentar ante Cristo y pedir ayuda. Entonces, esto es precisamente importante que nosotros aprendamos aquí. Por eso cuando un pecador llevaba su oveja, su vaca o lo que llevara de sacrificio, él tenía, vean, él tenía que caminar antes de llegar al templo, antes de llegar al santuario, tenía que cruzar todo el lugar, que la multitud lo viera que él era un pecador y que él tenía que reconocer que era un pecador y que tenía que ir y reconocer ante Dios que él era un pecador. Pero cuando él llevaba ese sacrificio y cuando él lo presentaba, él sentía después una paz y una tranquilidad. Y por eso los colores del templo, en alguna ocasión platicaremos, porque esos colores también te daban después una tranquilidad, una confianza, que tú ya salías perdonado y ya te ibas contento y la gente que te vio llevar ese cordero o llevaban ese cordero se sentían también con esa persona juntos, un gozo, un regocijo, porque Dios los había perdonado. Y eso lo hacían por fe. Hoy en día también nos toca a nosotros pedirle ayuda a nuestro Dios, que Él nos ayude, nos perdone. Que no estamos haciendo nada de sacrificios de animales, pero por eso Cristo nos dejó un santuario para que lo analizáramos, para que lo viéramos y que viéramos lo que Él tenía que hacer por nosotros. Y hoy lo estamos comprendiendo mucho mejor que todos aquellos, porque nosotros conocemos ahora la historia, conocemos el momento de hoy y visualizamos el futuro, un futuro mejor. Y por eso es en nuestra intención con los hermanos es de que aprendamos a conocer todo esto del santuario. No lo vamos a ver como un ritual que tenemos que estar haciendo, no, sino que entender todo este proceso que Cristo Jesús nos vino a enseñar, a mostrarnos una realidad, cuando antes ellos, nuestros anteriores padres, podemos decirlo así, solo visualizaban hacia el futuro. Entonces, por eso es muy importante aprender y conocer lo del santuario, entender lo que realmente era matar un animal que cada pecador llevaba y el animal lo tenía que, él allí tenía que confesar su pecado y decirle, Señor, he pecado, he hecho esto y esto y esto, he transgredido tu ley y este animal inocente tenía que morir en lugar de mío. Ese es el lenguaje que quizás todavía no lo hemos aprendido a entender, pero esto es precisamente, hermanos, para que nosotros aprendamos hoy un santuario y nos demos cuenta lo que realmente está presentando Cristo Jesús ante su Padre, ante los ángeles, santos ángeles, allá lo que está haciendo la administración del santuario en el sumo sacerdocio presentando Él su sacrificio por ti, por mí. Entonces, esto es lo que nos ha motivado a seguir estudiando, aprendiendo con ustedes. Por eso yo les mencionaba, aquí vamos a aprender todos. Todos tenemos que aprender aquí. Y todos los niños también y adultos y hermanos y hermanas que nos están escuchando también. Analicemos y pongámonos también en el lugar.
Y pongámonos en ese lugar de esa persona que llevaba su cordero. Quizás ustedes, no sé si les llegó a ver, les tocó ver matar un cordero o verlo morir por fuera. A mí me tocó verlo, sacrificarlo. Y, y realmente es un cordero, pues nunca grita, nunca dice nada, ni patalea, ni brama, ni nada. Simplemente acepta la muerte. Cristo Jesús eso es lo que hizo por nosotros, porque nos ama y nos quiere, por eso Él aceptó la muerte. Ningún ser humano quiere morir por otra persona. Yo creo que si ustedes les preguntan, ¿tú quieres morir? Pues yo diría que no. Ah, yo no voy a morir por nadie, que muera aquella persona. Yo no. Pero Cristo Jesús no hizo eso. Él cargó nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras rebeliones. Entonces, aprendamos de estos estudios y que todos analicemos lo que estamos estudiando. Por eso a veces le hemos dicho, hay que estudiar, hay que preguntemos también. No todo lo sabemos, nos toca investigar, nos toca aprender. Y así que eh, es un comentario de lo que le estamos diciendo. Si hay alguien que quiera comentar algo más, pues lo puede hacer. Sí. Gracias, hermano. Muy importante su comentario, su aportación. Eh, ¿Alguien de ustedes, niños o papás que están conectados, quisiera comentar algo o quisiera que le explicáramos algo? Todavía tenemos tiempo para eso. Bueno, como veo que ahorita está todo claro, aquí doy por terminada la clase.